Hola, entonces en este video te voy a mostrar cómo hacer unas validaciones de datos mediante o unas listas desplegables mediante unas variables. Entonces aquí, bueno, lo primero que tenemos que decir es definir cuál sería la lista desplegable o la validación de datos que se debe utilizar aquí en la dependencia. En la dependencia pues debemos utilizar solo estos conceptos que están en la columna A. Sin embargo, si utilizamos solo todo este rango, pues obviamente veremos que habrán dependencias que se repiten. Por lo cual, el primer paso entonces es seleccionar desde la celda A1 hasta la celda B254, ir a la pestaña, a la ficha insertar, tabla dinámica, seleccionar el rango, este rango que ya seleccionamos, y en una nueva hoja de cálculo le damos a aceptar. Y en la tabla dinámica el campo dependencia es el que vamos a colocar en esta área que es filas. En la parte inferior aparece un total general, entonces para quitarlo vamos a la pestaña diseño, nos ubicamos sobre la tabla dinámica, le damos la pestaña diseño y le decimos en totales generales desactivado para filas y columnas. Listo, ahora vamos a definir el nombre. Le vamos a dar un nombre a este rango que tiene como tal las dependencias. Entonces seleccionamos desde la fila, desde la celda A4 hasta la celda A1, hasta la celda 1.048.576, que es la última fila del Excel. Y nos vamos aquí, en la parte superior izquierda del Excel, y le definimos el nombre. Le decimos dependencias y raya al piso. Entonces le damos control, enter. Entonces ese rango o este rango que contiene estos datos ya se va a llamar dependencias y lo vamos a poder utilizar en este libro control. Entonces si queremos pues le cambiamos la hoja, el nombre a esta hoja, dependencias, con el nombre de dependencias. Listo, vamos aquí al libro control y ahora le damos datos, validación de datos. Y le decimos dependencias. Escribimos igual, permitir, lista, igual, origen, dependencias y aceptar. Entonces aquí ya nos carga todos los valores que están allá en esa tabla dinámica. Listo, por este lado ya sabemos que podemos hacer la validación de datos mediante esta forma, mediante esa tabla dinámica. Ahora la subdependencia, pues que debemos tener en cuenta, por ejemplo, que pues debemos tener los datos en otra hoja. Entonces con el fin de no modificar estos datos, vamos a hacer el mismo procedimiento. Seleccionamos toda este rango desde la celda A1 hasta la celda B254, le damos insertar tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, que es el mismo procedimiento que hicimos hace un momento. Le cambiamos el nombre a la hoja, le escribimos subdependencias. Y en la tabla dinámica vamos a colocar la dependencia aquí en la fila en la parte superior y el área inmediatamente después. Como esto nos quedó de una forma que no se ve muy bien, pues vamos a ir a la ficha diseño. En diseño de informe le damos repetir todas las etiquetas de los elementos y mostrar en formato tabular. Entonces aquí nos muestra como la información un poco más ordenada. Y le damos lo mismo que le dimos ahorita en esta parte, en este botón que dice totales generales, desactivados para filas y columnas. Listo, aquí ya están como tal los datos. Entonces, por ejemplo, aquí que necesitamos saber. Entonces, consulados, ¿qué rango tiene? Necesitamos colocar en subdependencia un nombre o una validación de datos que haga referencia al rango donde se encuentra consulados. Entonces, consulados está desde la celda A4 hasta la celda A113. ¿Eso entonces qué significa? Que pues si está en ese rango necesitaríamos como tal ese rango, nombrar ese rango para llevar los datos a la validación. Por ejemplo, delegaciones permanentes pues van a estar desde la celda A115 hasta la celda A119. Entonces, ¿esto cómo se podría realizar? Entonces podríamos decir con un coincidir. Un coincidir sencillamente es una fórmula que identifica dónde se encuentra un ítem o un valor o un texto en cierto rango. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos la fórmula coincidir, podríamos decir que
que este texto este texto de delegaciones permanentes en esta tabla dinámica se encuentra en la fila 115, que es verdad. ¿Y cuántos caracteres hay? ¿Cuánta cantidad de datos de estos mismos hay? De delegaciones permanentes hay 5. Entonces sencillamente necesitaríamos con un contar.si que selecciono el rango y después selecciono como tal el dato que quiero contar. Entonces me dice que hay 5. Entonces sería fácil decir que, por ejemplo, el rango está desde para delegaciones permanentes, el rango empezaría desde A115 hasta A119 o 120, porque hasta 120 pues no lo va a contar. Entonces, eso es lo que necesitamos cargar en esta validación de datos. Y entonces, ¿cómo se hace? Entonces vamos aquí a fórmulas, le decimos administrador. Y aquí, por ejemplo, ya hay algo que dice, por ejemplo, subdependencias. Entonces, volvámoslo a hacer. Le decimos nuevo. Le decimos que la validación o el listado de esos datos se va a llamar subdependencias raya al piso, que va a ser parte del libro y se refiere a esto. Entonces, vamos a colocar esta fórmula. Entonces, sencillamente la fórmula indirecto lo que hace es especificar un rango determinado. La fórmula coincidir, o sea, todo lo que se ve aquí de coincidir y contar.si es lo que acabo de explicar, que es las variables que se necesitan para que la validación de datos, pues mediante cualquier celda pueda hallar como tal los datos que están en esas dependencias. Entonces le decimos aceptar y aquí cerrar. Entonces miremos, por ejemplo, si selecciono consulados, la validación de datos, entonces tengo que darle aquí, procedo a insertar ahora sí la validación de datos y le digo validación de datos será igual a la lista y el origen será igual a subdependencias. Subdependencias. A aceptar. Entonces, si tengo consulados, me tiene que mostrar desde consulado en Abu Dhabi hasta consulado en Sao Paulo. Vamos a ver si es verdad. Entonces voy a subdependencias y me mostró hasta consulados en Sao Paulo y desde consulados en Abu Dhabi. Entonces significa que aquí ya esta validación de datos quedó bien. Probemos con otra. Entonces, por ejemplo, con esta Secretaría General. En Secretaría General la validación de datos solo hay un dato, grupo interno de trabajo de licitaciones y contratos. Vamos a ver las subdependencias y esto es cierto. El grupo interno de trabajo de licitaciones y contratos. Listo. Entonces eso era todo y así es como se realiza la validación de datos. De igual forma, esta pequeña formulita que se debe incluir en la definición del nombre, yo la dejo como tal en la descripción del video.